Hola, soy Valentina Sepúlveda, soy interna de séptimo año del Internado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Paraíso, Campus San Felipe. Y esta es mi presentación sobre anestesia neuroaxial durante el parto. Entonces, el parto se considera una de las experiencias más emotivas, pero también es de las más dolorosas que una mujer va a poder experimentar durante toda su vida. De hecho, no existe ninguna otra circunstancia en la que se considere aceptable que una persona experimente un dolor tan intenso mientras se encuentra bajo atención médica. Y aunque el dolor del parto no amenaza la vida de la mujer, sí tiene consecuencias importantes. Las respuestas fisiológicas al dolor durante el parto vaginal van a influir en el bienestar tanto materno como fetal, así como en la evolución del parto. Por dar un ejemplo, los niveles elevados de dolor van a provocar hiperventilación y alcalosis respiratoria materna, con el consiguiente desplazamiento de la curva de disociación de oxihemoglobina hacia la izquierda, lo que disminuiría el transporte de oxígeno hacia el feto. Asimismo, el dolor, el estrés y la ansiedad van a aumentar la liberación de cortisol y de catecolaminas, lo que va a afectar la actividad uterina y el flujo sanguíneo uteroplacentario. Por ejemplo, la adrenalina va a tener acción tocolítica y podría provocar contracciones uterinas descoordinadas, lo que se podría corregir si aplicáramos una analgesia adecuada en el parto. Asimismo, se ha visto que la depresión postparto puede ser más común cuando no se utilizan técnicas analgésicas y que la intensidad del dolor durante el parto podría estar relacionada con el desarrollo de un síndrome de estrés postraumático. Por lo anterior, el uso de técnicas analgésicas para aliviar el dolor durante el parto se ha vuelto cada vez más frecuente. Entre todas las opciones disponibles tenemos la anestesia neuroaxial, la cual considera la anestesia epidural, la espinal y la espinal epidural combinada, y se consideraría la opción más eficaz para el trabajo de parto. Su uso ha ido aumentando progresivamente, particularmente en países desarrollados. Por ejemplo, en los Países Bajos, entre el año 2000 y 2009, el número de pacientes nulíparas y multíparas que recibieron analgesia neuroaxial se triplicó. En Inglaterra, el 33% de las mujeres optó por la analgesia neuroaxial entre el 2010 y el 2011, y en Estados Unidos, el 61% de las mujeres en trabajo de parto deciden recibir analgesia neuroaxial para aliviar el dolor. Los efectos de las técnicas de analgesia neuroaxial sobre el trabajo de parto y sus resultados aún siguen siendo motivo de discusión. Este tipo de analgesia no parecería afectar la incidencia de cesáreas, pero podría aumentar las probabilidades de un parto vaginal instrumentado, además de prolongar la segunda etapa del parto. Sin embargo, pareciera que no hace un cambio en el pronóstico. Por tanto, la evaluación de los riesgos y beneficios de la analgesia del parto debe ser individualizado para cada paciente y ser discutido. Entonces, es importante que en todos los centros donde se encuentra disponible la analgesia neuroaxial, y si ésta se usa de manera rutinaria, deberían encontrarse disponibles de todas maneras otras opciones igual de efectivas y bien toleradas para aquellas pacientes que presenten contraindicaciones para el bloqueo neuroaxial, que deseen técnicas menos invasivas, o en mujeres embarazadas con partos rápidamente progresivos. Dentro de las alternativas que tenemos a la analgesia neuroaxial, podemos dividirlas entre las no farmacológicas y las farmacológicas. En el primer grupo tendríamos lo que es la hidroterapia, la acupuntura y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Y en las técnicas farmacológicas, además de la analgesia neuroaxial, tendríamos lo que es el bloqueo periférico a nivel de los nervios paracervicales y pudendos, la analgesia inhalada principalmente con uso de halogenados y óxido nitroso, y analgesia intravenosa con analgésicos tanto opioides como no opioides. Todas estas se consideran como buenas alternativas para aliviar el dolor del parto. En esta presentación hablaremos sobre lo que es la analgesia neuroaxial, basándonos principalmente en este artículo de revisión que se encuentra en pantalla. Consiste en una revisión de literatura donde se hizo una búsqueda bibliográfica en la biblioteca virtual de PubMed. Se utilizaron las palabras claves como analgesia de parto, analgesia neuroaxial y resultados obstétricos.
En la revisión se incluyeron artículos que estuvieran en inglés o portugués y que hayan sido publicados entre los años 2011 y 2016, disponibles en texto completo o resúmenes cuya metodología fueran ensayos clínicos aleatorios, revisiones de literatura, metaanálisis o revisiones sistémicas. El objetivo de la revisión fue discutir las principales técnicas farmacológicas de analgesia de parto disponibles, entre ellas la neuraxial, así para evaluar las ventajas y desventajas asociadas a cada técnica. También se discute sobre las técnicas de inducción disponibles y también de mantenimiento de la analgesia. A continuación, entonces, partiremos hablando sobre las técnicas utilizadas para lograr una inducción de analgesia adecuada. Partiremos hablando entonces sobre lo que es la anestesia epidural, la cual es la técnica analgésica más utilizada para tratar el dolor del parto. Esta consiste en la introducción de un anestésico local en el espacio epidural, bloqueando así las terminaciones nerviosas en su salida de la médula. Si bien es la más utilizada, todavía existe discusión respecto a las repercusiones materno-fetales que presenta debido a que se ha asociado a mayor incidencia de cesáreas, mayor probabilidad de parto vaginal instrumentado y de trabajo de parto prolongado. Además, el momento en el que se administra la analgesia epidural también sigue siendo tema de discusión. Respecto a esto, la literatura nos muestra en una revisión hecha por Cochrane, donde se evaluaron los efectos de la analgesia epidural sobre el trabajo de parto, se vio que hubo una segunda etapa del trabajo de parto más prolongada y una mayor incidencia de parto vaginal instrumentado. Sin embargo, no se vio una alteración en la incidencia de cesáreas ni del pronóstico fetal. En otra revisión se comparó la anestesia epidural temprana versus una anestesia epidural tardía durante el trabajo de parto, viendo que no hubo diferencia en los resultados evaluados, los cuales fueron la incidencia de cesáreas, de parto vaginal instrumentado, duración de la segunda etapa del trabajo de parto, puntuación de Apgar y presión arterial del cordón umbilical. Esto indicaría que realmente no importa el momento en que se administra la anestesia epidural, ya sea temprano o tardía, sino que ya cuando la mujer exprese el deseo de analgesia va a ser suficiente para que sea una indicación como tal. Durante la anestesia epidural, el anestésico local que tradicionalmente ha sido utilizado es la bupivacaína en concentraciones del 0.25%. Sin embargo, esta práctica ha sufrido cambios y se ha ido reduciendo la concentración del anestésico local, ya que actualmente se conoce que concentraciones más altas se asocian con un parto prolongado, con necesidad de uso de oxitocina, aumento del parto instrumentado y bloqueo motor importante. Así entonces, actualmente se utilizan dosis bajas del 0.1% e inclusive dosis ultra bajas del 0.0625% de bupivacaína asociado al uso de opioides, permitiendo obtener una baja incidencia de efectos adversos y una analgesia igualmente satisfactoria. Respecto a las concentraciones de anestésico local, se han realizado diversos estudios. Tenemos un metaanálisis donde se comparó los efectos de la analgesia del parto con concentraciones altas y bajas de anestésico local, donde se vio que la incidencia del parto vaginal fue mayor en las mujeres que recibían altas concentraciones de anestésico. Sin embargo, asimismo también se vio que en las concentraciones bajas se pudieron mejorar otros resultados obstétricos, como una segunda etapa de trabajo más corta, y también se tuvo una menor incidencia en los efectos secundarios, por ejemplo, una menor incidencia del bloqueo motor y de la retención urinaria, así como una mejor capacidad para caminar. Todo esto sin comprometer el nivel de analgesia obtenido. Por otro lado, tenemos la ropivacaína, que es otro anestésico local que se utiliza en la anestesia epidural. Este produce una analgesia eficaz que es comparable a la generada por la bupivacaína y no presenta diferencias en la incidencia del parto vaginal espontáneo, en la duración del segundo periodo del parto, en la incidencia de parto vaginal instrumentado ni en la incidencia de cesárea.
Asimismo, tiene el beneficio de que se asocia con menor incidencia de bloqueo motor a comparación de la bupivacaína y también genera una menor cardiotoxicidad. Hay un metaanálisis donde se evaluó el uso de bupivacaína versus ropivacaína, ambos asociados a fentanilo, donde se vio que hubo una mayor incidencia del bloqueo motor, según la escala de Bromat, en las mujeres que recibieron bupivacaína en comparación a las que recibieron ropivacaína. Además, la incidencia del bloqueo motor fue mayor con concentraciones más altas de ropivacaína y bupivacaína, que tuvo una significancia estadística solo con este último grupo de la bupivacaína. Otra observación que se logró fue que al aumentar la concentración de fentanilo hubo una disminución en la incidencia del parto instrumentado en el grupo de la ropivacaína, pero no en el grupo de la bupivacaína. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la anestesia combinada espinal epidural, la cual implica la administración de fármacos analgésicos, anestésicos locales o ambos por vía intratecal y epidural. Existen diferentes maneras de realizar esta técnica. De manera general, se realiza con la aguja epidural, con la cual se identifica el espacio epidural. Luego se inserta la aguja larga para realizar la punción subaracnoidea y se administran los fármacos, que generalmente va a ser un anestésico local, un opioide o ambos, y son administrados en el líquido cefalorraquídeo. Luego se retira esta aguja larga y se inserta un catéter epidural a través de la aguja epidural, y de esta forma podemos mantener la analgesia durante todo el trabajo de parto. Esta técnica ha ido ganando popularidad debido a las ventajas que presenta sobre la anestesia epidural tradicional, como es la instalación más rápida de analgesia efectiva y tener la posibilidad de deambulación durante el parto. La anestesia epidural tradicional sabemos que por lo general utiliza dosis más altas de anestésicos locales, lo cual se asocia con una segunda etapa del trabajo de parto más prolongada, una mayor necesidad de oxitocina y un mayor riesgo de parto vaginal instrumentado. Sin embargo, las ventajas que vemos mencionadas anteriormente se presentan solo cuando comparamos con la anestesia epidural tradicional, que utiliza estas dosis altas. Se realizaron estudios donde se realizó anestesia epidural con concentraciones más bajas de anestésicos locales, y en este caso se observó que no existen diferencias realmente entre la técnica epidural o la espinal epidural combinada en cuanto a la incidencia de cesáreas, el uso de forceps, la necesidad de oxitocina para aumentar el trabajo de parto, en los efectos secundarios en la mujer, como sería la hipotensión, la retención urinaria, las náuseas y vómitos y la cefalea postpunción dural. Tampoco se observó diferencia en la necesidad de analgesia de rescate, ni en el pronóstico neonatal, y tampoco en la satisfacción materna en cuanto a la técnica elegida. Algo importante a abordar es el tema de los efectos secundarios más comunes de la administración neuroaxial de opioides, donde acá tenemos el prurito. Este efecto va a estar presente tanto en la analgesia epidural como en la combinada. Sin embargo, va a ser mucho más común tras la administración de opioides vía intratecal en comparación a la vía epidural. A partir de lo anterior mencionado en esta diapositiva y en las anteriores, podemos ver que existe un gran debate sobre qué técnica va a ofrecer una analgesia superior durante el parto cuando comparamos la analgesia epidural con baja concentración de anestésico local versus la técnica espinal epidural. Acá se pone en cuestionamiento puntos como lo es el tiempo de analgesia eficaz, la necesidad de dosis de rescate, la dosis total de anestésicos a utilizar, la necesidad de reposicionar el catéter epidural y la incidencia de bradicardia fetal. Todos estos puntos entonces plantean dudas sobre qué técnica va a ser superior para la inducción de la analgesia de parto. Algo que sí sabemos es que la inducción de analgesia de parto con la técnica combinada espinal epidural es más rápida en comparación con la epidural. Hay un metaanálisis que involucró aproximadamente a 400 mujeres, donde se compararon ambas técnicas y se encontró una reducción promedio de APP de 5 minutos para el inicio de la analgesia efectiva
cuando se utiliza la anestesia epidural espinal combinada. Por otro lado, tenemos que la inducción de analgesia con la técnica combinada genera dudas sobre el tiempo requerido para detectar fallas en el posicionamiento del catéter, ya que la analgesia en estos casos va a comenzar con la dosis intratecal, lo que podría enmascarar el posicionamiento incorrecto del catéter. Asimismo, hay un estudio que incluye 5.000 administraciones de analgesia de parto, donde incluía tanto anestesia combinada como anestesia epidural, donde se vio que el índice de reemplazo del catéter fue bajo en ambos casos, pero mayor en el grupo epidural. Esta menor incidencia de falla en la colocación del catéter epidural en el grupo combinado se podría explicar por la presencia de líquido cefalorraquídeo después de la punción subaracnoidea, lo que podría ayudar a confirmar la correcta posición de la aguja desde un principio cuando se realiza la técnica. Otro punto que es importante mencionar es que la experiencia de los anestesiólogos también afecta la calidad de la analgesia del parto que se entrega. Existe un estudio que se realizó en un centro privado con anestesiólogos experimentados, donde se vio que las mujeres que recibían anestesia espinal epidural combinada completaban la analgesia en promedio 11 minutos más rápido. También tuvieron puntuaciones de dolor más bajas en la primera etapa del trabajo de parto y también recibieron menores dosis de rescate que el grupo que recibió analgesia epidural con dosis bajas de anestésico local. Además, no hubo diferencia entre los grupos con respecto a la necesidad de reemplazo del catéter epidural. Finalmente, es importante mencionar la asociación que se ha encontrado entre el uso de analgesia combinada con cambios en la frecuencia cardíaca fetal, principalmente desaceleraciones y bradicardia fetal. Entre las posibles causas podríamos mencionar la reducción del flujo sanguíneo uteroplacentario, que sería secundario al bloqueo simpático. Y en segundo lugar tendríamos la hiperactividad uterina, la cual sería resultado del rápido alivio del dolor que se logra con el componente intratecal de la analgesia combinada. Esto va a conducir a una reducción dramática de los niveles plasmáticos de epinefrina y endorfina, lo que permitiría la acción libre de la oxitocina y la noradrenalina, lo que generaría finalmente la hipertonía uterina. Esta es la que conduciría a la reducción del flujo sanguíneo uterino y provocaría cambios en la frecuencia cardíaca fetal. Respecto a esto, se han realizado estudios, uno en particular con 77 mujeres que solicitaron analgesia del parto y que aleatoriamente recibieron analgesia combinada o epidural. En ambas se evaluaron la contracción uterina y la frecuencia cardíaca fetal antes y después de la analgesia. Las mujeres que recibieron la analgesia combinada se vio que tuvieron una mayor incidencia de hipertonía uterina, mayor incidencia de anomalías en los latidos del corazón fetal y coincidencia entre ambos eventos. En este estudio se vio que el tipo de analgesia fue el único factor predictor independiente de hipertonía uterina. También se evidenció que cuanto más rápido es el alivio del dolor después de la analgesia, como es el caso de la analgesia combinada, mayor es la probabilidad de hipertonía uterina y anomalías en la frecuencia cardíaca fetal. En otro estudio se compararon los patrones de frecuencia cardíaca fetal de las mujeres que recibieron analgesia combinada o epidural y se concluyó que en ambas técnicas hubo un aumento significativo en los patrones de frecuencia cardíaca anormales, sin que esto alterara el pronóstico neonatal. También se vio que el deterioro del patrón de frecuencia cardíaca fetal es de causa multifactorial, pero generalmente era transitorio y se resolvía de manera espontánea o con maniobras de reanimación fetal intrauterina, como la reducción o interrupción de la oxitocina antes del bloqueo, la administración de líquidos y la dosis reducida de opioides intratecales. Otra manera de realizar inducción de analgesia es a través de la anestesia espinal continua, la cual consiste en insertar de manera intencionada un catéter a través de la dura madre hasta el espacio subaracnoideo para la administración intratecal de anestésicos locales u opioides.
Debemos tener en consideración que la FDA prohibió el uso de catéteres de anestesia espinal continua con diámetros inferiores a 24 después de informes de síndrome de Caudequina. Sin embargo, no estaba claro si la aparición de esta complicación se debía a la colocación de un microcatéter intratecal o a la administración de lidocaína en altas concentraciones. Entonces sucedió que el miedo al síndrome de Caudequina con el uso de microcatéteres hizo que se utilizaran macrocatéteres para su introducción en el espacio subaracnoideo. Sin embargo, incluso cuando se tiene cuidado al seleccionar el catéter de mayor calibre y administrar anestésicos locales en concentraciones más pequeñas, el uso de catéteres intratecales es mucho menor debido al temor que existe a generar lesiones neurológicas y generar un síndrome neurológico transitorio o un síndrome de Caudequina, por ejemplo. Además de que se relaciona con una mayor incidencia de dolor de cabeza por punción dural, ya que la abertura de la dura madre sería más grande con el uso de estos macrocatéteres. Existe un estudio observacional donde se evaluaron a 113 mujeres que recibieron analgesia del parto a través de catéteres intratecales de 23 con aguja interna de 27, donde no se observaron lesiones neurológicas en la evaluación al día 30. Además, se observó una baja incidencia de la cefalea postpunción dural, lo cual se relacionó con que el catéter se mantuvo en el espacio subaracnoideo durante al menos 12 horas. Algunos investigadores en cuanto a esto han sugerido que la introducción de un catéter en el espacio subaracnoideo después de una punción dural inadvertida y su permanencia durante un cierto periodo de tiempo podría reducir la incidencia de la cefalea postpunción dural. Entonces, lo recomendable sería elegir catéteres con diámetro intermedio para así reducir la incidencia de la cefalea postpunción dural. También mantener el catéter durante un periodo de tiempo determinado, al menos entre 12 a 24 horas, y principalmente evitar los microcatéteres. También considerar el uso de este tipo de analgesia en mujeres embarazadas que presenten características físicas relacionadas con una punción epidural difícil, ya sea por obesidad mórbida, escoliosis u otras razones, una difícil colocación del catéter o que haya sido después de una punción dural inadvertida. Finalmente, como última alternativa para la inducción de la analgesia, tenemos la técnica de punción dural epidural, la cual consiste en la punción dural inmediatamente antes del inicio de la analgesia epidural y sin administrar anestésicos en el espacio subaracnoideo. Entonces, en esta técnica se utiliza el mismo instrumental que para la analgesia combinada espinal epidural, donde el procedimiento epidural se realiza como de costumbre y luego se hace una punción dural con una aguja sin la inyección de los anestésicos en el espacio subaracnoideo. Esta técnica entonces permitiría el paso de los anestésicos administrados en el espacio epidural al espacio subaracnoideo a través del orificio de punción que se hizo en la dura madre. De esta manera se mejoraría la calidad de la analgesia. Sin embargo, esta técnica no ha ganado popularidad, ya que su eficacia es solo superior cuando la punción dural se realiza con agujas de diámetro 25, lo cual podría aumentar el riesgo de cefalea postpunción dural. Ya hemos hablado de todas las alternativas que podemos tener presentes al momento de realizar la inducción de la analgesia. Entonces ahora lo que nos correspondería es hablar sobre las maneras que tenemos disponibles para lograr una mantención de la analgesia adecuada durante el trabajo de parto. Como primera alternativa para la mantención de la analgesia tenemos la analgesia epidural continua. Es una técnica que consiste en la infusión continua de una solución con anestésicos locales que generalmente va a ir asociado con opioides que difunden el espacio epidural a un ritmo a definir según la respuesta que está teniendo la mujer. Entre las ventajas de esta técnica destacar principalmente el menor riesgo de infección y dentro de las desventajas es que existe una asociación entre la infusión continua y un mayor consumo de anestésicos locales y también con una mayor incidencia de bloqueo motor. Como segunda opción tenemos el bolo epidural intermitente,
el cual es una técnica que implica la administración de anestésicos locales asociados a opioides por lo general, en forma de bolo intermitente en el espacio epidural a intervalos programados. Esto conduciría a una mayor dispersión del anestésico local en el espacio epidural. Por tanto, la misma dosis del anestésico local que se administraría de forma continua, cuando se administra en forma de bolo intermitente, puede dar lugar a una analgesia de mayor calidad. Cuando se compara esta técnica con la de infusión continua, el bolo epidural intermitente se relaciona con una menor duración de la segunda etapa del parto y con una reducción de la dosis total de anestésicos locales. Sin embargo, la mayoría de los centros utilizan bolos epidurales intermitentes manuales o con dispositivos que no están diseñados con este fin. Por tanto, aún se necesitan más estudios antes de reemplazar las bombas de infusión con dispositivos diseñados para la administración de los bolos epidurales intermitentes. Otra forma de mantener la analgesia es por medio de la analgesia epidural controlada por el paciente. Este corresponde a un modo de administración de fármacos epidural que permite al paciente administrar un bolo intermitente de una solución de mantenimiento. Por regla es el anestesiólogo quien suele decidir el esquema, es decir, la cantidad de dosis en cada bolo, el tiempo de bloqueo, la velocidad de infusión basal si es que hay, y la dosis máxima. El uso de la analgesia epidural controlada por la paciente se relaciona con una reducción del volumen total de anestésico local sin reducir la calidad de la analgesia, reduciendo así la incidencia de los efectos secundarios. Hay una revisión que incluyó 19 estudios donde se comparó el uso de infusión continua versus la analgesia epidural controlada por la paciente, donde se vio que esta última presentó ventajas, tales como el menor consumo de anestésicos locales, como ya dijimos, una menor incidencia de bloqueo motor, menores puntuaciones de dolor, menor número de intervenciones por parte del anestesiólogo y mayor satisfacción materna. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue en debate si el esquema de analgesia epidural controlada por la paciente debe ir o no con infusión basal. Algunos estudios han demostrado que la infusión basal reduce las puntuaciones de dolor y la incidencia del dolor intenso que requiere intervención médica, sin aumentar el consumo de anestésico. Por otro lado, existen estudios que muestran un aumento del consumo anestésico sin mejora de la analgesia. Hay un metaanálisis reciente en el que participaron aproximadamente 900 mujeres embarazadas, donde se comparó la analgesia epidural controlada por la paciente con o sin infusión continua. En este metaanálisis se concluyó que la tasa de parto vaginal instrumentado fue mayor en las mujeres embarazadas que recibieron infusión basal continua, así como una segunda etapa de parto prolongada. Sin embargo, debido a la heterogeneidad de los estudios, los autores concluyeron que no se puede sacar ninguna conclusión sobre los riesgos o beneficios de añadir la infusión continua a este tipo de técnica. Finalmente, tenemos un área prometedora que se ha desarrollado en el último tiempo que corresponde a la analgesia epidural controlada por la paciente integrada por la computadora, la cual tiene por diferencia con la anterior que en esta se ajusta automáticamente a la infusión basal según las demandas de la paciente. Aunque la analgesia epidural controlada por la paciente aumente la capacidad de la madre para controlar el alivio del dolor, no permite esta última ninguna variación en la velocidad de la infusión basal, cuyo papel se vuelve más importante sobre todo en las últimas etapas del parto. En cambio, con esta técnica se ha demostrado que existe una mayor satisfacción materna y una menor incidencia de periodos de dolor sin aumentar el uso de anestésico local. Ya damos entonces por finalizada esta presentación donde se pudo hacer una revisión respecto a las técnicas por vía neuroaxial para la inducción y mantención de la analgesia. Como conclusiones, en primer lugar, es importante siempre recordar que el parto es un momento único y emotivo para las mujeres que están embarazadas. Sin embargo, tener en mente que el dolor puede ser muy intenso y que este puede tener consecuencias importantes tanto para la madre como para el feto. Por esta razón es que siempre entonces tenemos que tener en mente que la petición materna es suficiente para una indicación de analgesia.
En la presentación hablamos sobre las diversas técnicas de analgesia del parto que se encuentran disponibles a través de la vía neuroaxial, ya que esta es la que se considera más eficaz, siendo la técnica epidural la más utilizada. Recordar, como mencionamos, que para evitar los efectos secundarios de los anestésicos locales y lograr tener el menor bloqueo motor posible, actualmente se utilizan con éxito soluciones en concentraciones mucho más pequeñas que las que se ocupaban en un inicio. También volver a mencionar que la técnica combinada espinal epidural tiene como su principal ventaja el rápido inicio de la acción de la analgesia, pero que ésta se asocia con una mayor incidencia de prurito cuando los opioides se administran en el espacio subaracnoideo a comparación que cuando se administran por vía epidural. De todas maneras, ambas técnicas, la epidural como la analgesia combinada, son igualmente seguras para la inducción de la analgesia del parto. Mientras tanto, para el mantenimiento de la analgesia, las técnicas utilizadas actualmente son la epidural continua, la analgesia epidural controlada por la paciente y el bolo epidural intermitente. Sin embargo, debido a la gran heterogeneidad de los estudios, aún no es posible determinar cuál es la mejor técnica entre estas tres. Sin embargo, todas demuestran resultados neonatales y obstétricos similares y un alivio satisfactorio del dolor materno. Ya entonces damos por finalizada la presentación sobre la anestesia neuroaxial del parto. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Saludos.